Para. Detén lo que estás haciendo por un segundo y escúchame bien. Lo que estás a punto de presenciar es probablemente la lección de humildad más brutal que jamás se haya filmado. Un karateca campeón mundial, con cinturón negro y trofeos que llenan habitaciones enteras, pensó que sería divertido retar a un simple conserje. Lo que pasó en los siguientes minutos no solo destrozó su ego, sino que reveló un secreto que dejó a absolutamente todos con la boca abierta. Si quieres historias que te demuestren que nunca debes juzgar un libro por su portada, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque el final de esta historia te va a dejar sin aliento. Vamos allá. Todo comenzó en el Dojo Dragón Imperial, uno de los gimnasios de artes marciales más prestigiosos de la ciudad. Era un miércoles por la tarde, alrededor de las 7 de la noche, cuando las clases regulares ya habían terminado, pero algunos estudiantes avanzados todavía se quedaban practicando kata y kumite. El dojo era impresionante: pisos de madera pulida, espejos que cubrían una pared completa y decoraciones tradicionales japonesas que le daban un aire de autenticidad y respeto por las tradiciones marciales. El lugar olía a incienso mezclado con ese aroma característico de sudor limpio, que viene del entrenamiento disciplinado. Los tatamis estaban impecables. Las armas tradicionales colgaban en la pared con reverencia, y en el altar pequeño en la esquina había una fotografía del fundador del estilo de karate que practicaban allí. En ese momento, limpiando meticulosamente cada centímetro del dojo con un cuidado casi obsesivo, estaba Carlos Mendoza, 62 años, aunque su postura encorvada por años de trabajo duro lo hacía parecer incluso mayor. Tenía el cabello completamente blanco, cortado muy corto, casi militar. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas que se concentraban alrededor de sus ojos y boca, líneas que contaban historias de sonrisas, a pesar de las dificultades y de lágrimas secadas en privado. Carlos llevaba puesto un uniforme de conserje azul marino que había sido lavado tantas veces que el color original se había desvanecido a un tono gris pálido. Tenía parches en los codos y uno nuevo en la rodilla derecha. En el bolsillo del pecho llevaba bordado su nombre en letras amarillas, que también habían perdido su brillo original. Era padre soltero de 2 hijas adultas, Lucía de 30 años y Carmen de 28. Ambas habían logrado salir adelante a pesar de las circunstancias difíciles. Lucía era enfermera y Carmen maestra de escuela primaria, pero ambas todavía dependían parcialmente de Carlos. Lucía estaba pagando préstamos estudiantiles enormes, y Carmen acababa de divorciarse y estaba criando sola a 2 niños pequeños, los nietos de Carlos. La esposa de Carlos, Elena, había muerto hace 10 años de cáncer. Los tratamientos habían drenado todos sus ahorros, habían hipotecado la casa 2 veces, habían vendido todo lo que tenía valor, y al final, a pesar de todo el dinero y todos los esfuerzos, Elena había perdido la batalla. Carlos había quedado con deudas masivas y un corazón roto. Desde entonces había trabajado como conserje. Durante el día limpiaba oficinas corporativas y por las noches limpiaba el dojo. Trabajaba 7 días a la semana, tomándose solo un día libre cada 2 meses cuando su cuerpo literalmente no podía más. Vivía en un apartamento de una sola habitación que costaba casi todo lo que ganaba, y el resto lo enviaba para ayudar a sus hijas. Pero nunca se quejaba. Cuando le preguntaban cómo estaba, siempre respondía con una sonrisa gentil: «Bendecido, gracias. Tengo salud para trabajar y mis hijas están bien. ¿Qué más puedo pedir?». Lo que absolutamente nadie en ese dojo sabía, lo que Carlos nunca había mencionado a una sola persona en los 5 años que llevaba trabajando allí, era quién había sido antes de convertirse en el hombre invisible que limpiaba después de sus entrenamientos. Pero llegaremos a eso. Esa tarde de miércoles, mientras Carlos trapeaba cuidadosamente alrededor de los estudiantes que todavía entrenaban, las puertas del dojo se abrieron de par en par con un golpe dramático. Entró el maestro Hiroshi Takamoto como si fuera la llegada de un emperador. Y cuando digo maestro, lo digo con todas las credenciales reales que cualquiera podría tener. Hiroshi Takamoto tenía 38 años y era una leyenda viviente en el mundo del karate. Campeón mundial de kata en 3 ocasiones consecutivas, cinturón negro octavo dan
un rango que la mayoría de los practicantes ni siquiera sueñan alcanzar en toda su vida. Había entrenado en Okinawa, Japón, con algunos de los grandes maestros modernos. Había escrito 2 libros sobre filosofía marcial que se habían convertido en bestsellers en círculos de artes marciales. Daba seminarios por todo el mundo que costaban miles de dólares por asistir. Y físicamente, Hiroshi era impresionante. 1,78 m de altura, 82 kilos de músculo perfectamente definido. Se movía con una gracia que parecía casi sobrenatural. Cada paso medido, cada gesto preciso. Tenía el cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, una mandíbula cuadrada y ojos oscuros que parecían evaluar todo constantemente. Esa noche llevaba su gi blanco impecable con su cinturón negro, que tenía bordado en oro su nombre y sus títulos. Detrás de él venía su séquito habitual, su asistente personal, 3 de sus estudiantes más avanzados todos con cinturón negro, y un camarógrafo que lo seguía para su canal de YouTube, donde tenía más de 2 millones de suscriptores. Sensei Takamoto está en el edificio, anunció uno de sus estudiantes innecesariamente, dado que todos en el dojo ya habían dejado de entrenar para mirar. Hiroshi sonrió con esa sonrisa que había perfeccionado para las cámaras, confiada, carismática, pero con un toque de humildad falsa. Por favor, continúen con su entrenamiento. No quiero interrumpir la práctica de nadie. Por supuesto, nadie continuó entrenando. Todos querían ver qué iba a hacer el famoso Sensei Takamoto. Hiroshi caminó al centro del dojo y comenzó a calentar con una serie de movimientos que eran mitad estiramiento, mitad demostración. Cada movimiento era perfecto técnicamente, ejecutado con una precisión que solo viene de décadas de práctica diaria. Los estudiantes del dojo lo miraban con admiración reverencial. Carlos continuó con su trabajo, ahora limpiando en una esquina, tratando de ser invisible como siempre. Había aprendido hace mucho tiempo que cuando personas importantes venían al dojo, lo mejor era mantenerse fuera de vista. Después de calentar, Hiroshi comenzó a ejecutar un kata avanzado. Sus movimientos eran poesía en movimiento. Bloqueos, golpes, patadas, todo fluyendo de uno al otro con una fluidez hipnótica. Cuando terminó, el dojo completo estalló en aplausos. Hiroshi hizo una reverencia, luego se giró hacia su camarógrafo. ¿Lo capturaste todo? Perfecto, Sensei. Va a verse increíble en el canal. Excelente. Ahora, ¿qué tal si hacemos algo diferente? Algo más interactivo para los suscriptores. Hiroshi miró alrededor del dojo, sus ojos evaluando a cada persona presente. Necesito un voluntario para una demostración de kumite. Alguien que quiera aprender cómo un verdadero maestro controla un combate. Varios estudiantes levantaron las manos inmediatamente, ansiosos por la oportunidad de ser parte del video del maestro famoso. Pero Hiroshi los ignoró a todos. Sus ojos se habían posado en Carlos, que estaba en la esquina, apretando su trapeador en el cubo de agua. «Tú», dijo Hiroshi, señalando directamente a Carlos. «El conserje. Ven aquí». Carlos levantó la vista sorprendido. «¿Yo, señor?» «Sí, tú. Esto será perfecto para el video. Mostraremos cómo incluso alguien completamente sin entrenamiento puede aprender los principios básicos del karate en solo minutos bajo la instrucción correcta. ¿Has estado alguna vez en una situación donde alguien te señaló para humillarte sin que lo pareciera? Donde usaron palabras amables pero la intención era clara. Cuéntame en los comentarios, porque lo que estaba pasando aquí era exactamente eso». Carlos negó con la cabeza suavemente. «Lo siento, señor, pero necesito terminar de limpiar. El dojo cierra en 1 hora». «Oh, vamos», insistió Hiroshi con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Solo tomará unos minutos. Además, esto será educativo para ti. ¿Cuándo más vas a tener la oportunidad de recibir instrucción gratuita de un campeón mundial?» Los estudiantes se rieron. No fue una risa cruel necesariamente, pero tampoco fue amable. Fue esa risa incómoda de personas que saben que algo no está del todo bien, pero no quieren ir contra la corriente. «Realmente preferiría no hacerlo, señor», respondió Carlos, manteniendo su tono respetuoso pero firme. La sonrisa de Hiroshi se endureció ligeramente. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no, especialmente no frente a cámaras. «Mira, amigo, no estoy pidiendo que pelees en serio. Solo quiero mostrar algunos principios básicos, bloqueos simples,
Tal vez una técnica de escape, contenido educativo para mi canal. Nada que vaya a lastimarte o avergonzarte. Pero el tono había cambiado. Ya no era una solicitud. Era una orden apenas disfrazada. Carlos miró alrededor del dojo. Todos los ojos estaban sobre él. El camarógrafo ya había comenzado a filmar. Sabía que si se negaba más enfáticamente, Hiroshi podría hablar con el dueño del dojo, y Carlos no podía arriesgarse a perder este trabajo. Necesitaba cada peso que ganaba. «Está bien», dijo finalmente, dejando su trapeador contra la pared. «Pero solo unos minutos, realmente tengo que terminar mi trabajo». «Perfecto», dijo Hiroshi, su sonrisa volviendo a toda su amplitud. «Ven, párate aquí en el centro». Se giró hacia la cámara. «Muy bien, suscriptores. Lo que van a presenciar ahora es una demostración de cómo los principios del karate pueden ser aplicados incluso por alguien sin ningún entrenamiento formal. Este caballero amable ha accedido a ayudarnos. ¿Cuál es tu nombre, amigo?» «Carlos, señor». «Carlos, excelente. Ahora, Carlos, quiero que intentes golpearme. No te preocupes. No voy a contraatacar. Solo voy a mostrarte cómo bloquear y redirigir un ataque. Inténtalo con tu mano derecha, un golpe simple hacia mi cara». Carlos se paró frente a Hiroshi, claramente incómodo. Levantó su mano derecha lentamente, telegráficamente, como alguien que nunca había lanzado un golpe en su vida. O al menos, eso es lo que parecía. Lanzó el golpe, lento y torpe. Hiroshi lo bloqueó fácilmente con un uke estándar. Luego agarró la muñeca de Carlos y la torció gentilmente para demostrar una técnica de control. «¿Ven?», dijo Hiroshi a la cámara mientras sostenía la muñeca de Carlos. «Control completo con mínimo esfuerzo. Esto es lo que años de entrenamiento te dan. La capacidad de neutralizar cualquier amenaza sin recurrir a violencia excesiva». Soltó la muñeca de Carlos. «Muy bien, Carlos, ahora intentemos algo un poco más desafiante. Esta vez quiero que trates de golpearme de verdad. No te contengas. Quiero mostrar a los suscriptores cómo incluso un ataque a toda velocidad puede ser manejado. Señor, no creo que... Vamos, no puedes lastimarme, te lo prometo. Soy un profesional. He enfrentado a los mejores competidores del mundo. Sin ofender, pero un hombre de tu edad sin entrenamiento no representa ningún peligro para mí». Ahí estaba. La arrogancia apenas disimulada. La superioridad casual. Carlos sintió algo removerse dentro de él. Algo que había mantenido dormido durante muchos años. «¿Estás seguro?», preguntó Carlos. Y había algo diferente en su voz ahora. Algo que hizo que algunos de los estudiantes más perceptivos en el dojo fruncieran el ceño ligeramente. «Completamente seguro. Dame tu mejor golpe». Carlos respiró profundo. Cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, algo fundamental había cambiado en su postura. Fue sutil, casi imperceptible, pero su peso se redistribuyó ligeramente. Sus hombros se relajaron de una manera específica. Sus manos se posicionaron de forma que cualquier maestro experimentado habría reconocido inmediatamente. Pero Hiroshi estaba demasiado confiado, demasiado enfocado en su demostración para las cámaras, para notarlo. «Muy bien», dijo Carlos tranquilamente. «Como usted diga». Lo que sucedió en los siguientes 2 segundos quedó capturado en cámara y se convertiría en uno de los videos más vistos en la historia de Internet de artes marciales. Carlos se movió. No fue el movimiento de un anciano de 62 años. No fue el movimiento de un conserje sin entrenamiento. Fue el movimiento de alguien que había pasado décadas, literalmente décadas, perfeccionando el arte del combate. Su puño salió como un rayo. No telegráfico, no lento, no dubitativo. Fue un Gyakuzuki perfecto. Un golpe directo inverso ejecutado con una técnica tan impecable que habría hecho llorar de alegría a cualquier maestro tradicional de Okinawa. La velocidad era increíble. La forma era perfecta. La kime, ese momento de tensión absoluta en el punto de impacto, era textbook. Hiroshi, a su crédito, reaccionó. Su entrenamiento se activó automáticamente. Intentó bloquear con un Hodan Uke, un bloqueo alto, pero había 2 problemas. Primero, Carlos era más rápido de lo que Hiroshi había anticipado. Segundo, el golpe no fue donde Hiroshi esperaba que fuera. En el último milisegundo, Carlos ajustó el ángulo ligeramente. El puño pasó por debajo del bloqueo de Hiroshi.
y se detuvo exactamente a 1 milímetro de su garganta, literalmente 1 milímetro, tan cerca que Hiroshi podía sentir el desplazamiento de aire contra su piel. El control absoluto en ese momento de detención era más aterrador que si el golpe hubiera conectado. Demostraba un nivel de habilidad y dominio que iba más allá de lo que la mayoría de las personas presentes podían comprender. El dojo completo se quedó en silencio absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Hiroshi se había congelado completamente, sus ojos abiertos de par en par, mirando fijamente el puño que flotaba a 1 milímetro de su garganta. Podía ver los nudillos callosos de Carlos. Podía ver los tendones perfectamente definidos. Podía sentir la energía contenida en ese brazo que podría haber atravesado su garganta si Carlos hubiera querido. Carlos mantuvo la posición por exactamente 2 segundos más. Luego retrajo su puño suavemente y volvió a una postura neutral. ¿Fue suficiente, señor?, preguntó con la misma voz tranquila y respetuosa que había usado todo el tiempo. El color había drenado completamente del rostro de Hiroshi. Su boca se abrió y cerró sin producir sonido. Su cerebro estaba tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Uno de sus estudiantes de cinturón negro fue el primero en hablar. «Sensei, ese golpe, esa técnica». El asistente personal de Hiroshi había dejado caer la toalla que estaba sosteniendo. El camarógrafo había bajado la cámara ligeramente, olvidándose de filmar en su shock. Finalmente, Hiroshi encontró su voz. «¿Quién eres?» Carlos sonrió con tristeza. «Solo un conserje que necesita terminar de limpiar, señor». «No». Hiroshi negó con la cabeza enfáticamente. «Ese golpe, esa técnica, la velocidad, el control, la forma perfecta. Ese fue un Gyakuzuki de nivel maestro. Nivel gran maestro. He visto ese tipo de técnica solo una vez en mi vida, cuando entrené en Okinawa con...». Se detuvo abruptamente. Sus ojos se abrieron aún más. «No, no es posible». Carlos no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta para volver a su trapeador. «Espera». Hiroshi corrió frente a él, bloqueando su camino. «Ese nivel de técnica, esa velocidad a tu edad, solo hay una forma de tener eso. Dime tu nombre completo». «Tu nombre completo». Carlos suspiró profundamente. «Carlos Mendoza». «Carlos Mendoza», repitió Hiroshi, probando el nombre. Luego sus ojos se iluminaron con reconocimiento absoluto y shock. «¿Carlos el Fantasma Mendoza? ¿El Carlos Mendoza que ganó el Campeonato Mundial de Kumite hace 35 años? ¿El Carlos Mendoza que fue invicto durante 8 años consecutivos? ¿El maestro Carlos Mendoza que entrenó bajo el legendario Sensei Nakayama?» El silencio en el dojo era ensordecedor. Todos los estudiantes presentes ahora miraban a Carlos con expresiones de absoluto asombro. Carlos asintió lentamente. «Ese era yo. Hace mucho tiempo. En otra vida». Hiroshi literalmente se tambaleó hacia atrás como si lo hubieran golpeado. «Dios mío. Tú eres una leyenda. Cuando yo era niño, estudiaba videos de tus katas. Tu kumite era considerado el estándar de oro. Los maestros hablaban de ti con reverencia. ¿Y has estado limpiando este dojo durante cuánto tiempo?» 5 años. 5 años. Hiroshi parecía a punto de desmayarse. Y nadie sabía. «¿Cómo es eso posible?» «Porque nunca lo mencioné», respondió Carlos simplemente. «Esa parte de mi vida terminó hace mucho tiempo. Déjame hacer una pausa aquí para preguntarte algo. ¿Alguna vez has conocido a alguien verdaderamente humilde? Alguien que tenía logros increíbles pero nunca los mencionaba. Nunca los usaba para impresionar a otros. Cuéntame en los comentarios porque Carlos era la personificación de esa humildad genuina». Uno de los estudiantes del dojo, un joven de unos 20 años con cinturón marrón, se acercó tímidamente. «Señor Mendoza, yo estudié su kata en videos antiguos que encontré en YouTube. Su Unsu es considerado uno de los mejores jamás filmados. ¿Es cierto que usted fue el primer no japonés en ganar el torneo All Japan?» Carlos asintió. «Sí, pero eso fue hace 35 años. ¿Y el rumor de que usted peleó en el torneo final con 2 costillas fracturadas y aún así ganó?» 3 costillas, corrigió Carlos con una sonrisa pequeña. Pero quien sea que esté contando esa historia probablemente la exageró. Eran fracturas menores. Hiroshi se había sentado en el piso, literalmente no podía mantenerse de pie.
No puedo creer esto. Acabas de ejecutar uno de los Gyakuzuki más perfectos que he visto en mi vida, y actúas como si no fuera nada. Es solo un golpe, dijo Carlos humildemente. No. Hiroshi golpeó el piso con su palma. No es solo un golpe. Es el resultado de probablemente 50.000 horas de práctica. Es el tipo de técnica que yo he perseguido mi vida entera y todavía no he perfeccionado. Y tú estás aquí limpiando pisos. Alguien tiene que limpiarlos, respondió Carlos. Y yo necesito el trabajo. ¿Por qué? La pregunta de Hiroshi fue casi un grito de frustración. ¿Por qué alguien de tu calibre está haciendo esto? Deberías estar enseñando, dirigiendo un dojo, escribiendo libros. Deberías ser celebrado, no trapeando pisos. Carlos miró a Hiroshi por un largo momento. Luego habló, y su voz llevaba el peso de años de pérdida y sacrificio. Porque mi esposa se enfermó, porque los tratamientos médicos costaron todo lo que tenía, porque tengo 2 hijas que dependían de mí, porque cuando tienes que elegir entre tu orgullo y alimentar a tu familia, eliges a tu familia, cada vez. Pero ahora, insistió Hiroshi, seguramente ahora podrías. Ahora tengo 62 años, interrumpió Carlos gentilmente. Nadie quiere un maestro de 62 años cuando pueden tener uno de 38, especialmente uno que ha estado fuera del circuito por décadas. Así que limpio, trabajo honestamente, mantengo mi dignidad y trato de no vivir en el pasado. Hiroshi se puso de pie lentamente. Caminó hasta Carlos y, ante el asombro de todos los presentes, hizo una reverencia profunda. No una reverencia cortés, una reverencia completa de respeto absoluto, la que un estudiante le hace a un gran maestro. Sensei Mendoza, dijo Hiroshi con voz temblorosa, le pido disculpas por mi arrogancia, por mi falta de respeto, por asumir que solo porque usted limpia pisos, usted era menos que yo. He sido un tonto. Carlos puso su mano en el hombro de Hiroshi. Estás perdonado. Todos juzgamos a veces. Lo importante es aprender. Por favor. Hiroshi levantó la vista todavía inclinado. ¿Me haría el honor de entrenar conmigo? ¿De enseñarme aunque sea una fracción de lo que usted sabe? Tengo que terminar de limpiar, respondió Carlos. Te pagaré lo que sea que ganes en un mes por solo 1 hora de tu tiempo. Carlos parpadeó. Eso es lo menos que puedo hacer. Y no es caridad, es intercambio justo. 1 hora con un maestro de tu nivel vale mucho más de lo que te estoy ofreciendo. Carlos lo consideró. Pensó en sus nietos, en Lucía luchando con sus préstamos estudiantiles, en Carmen tratando de darles una buena vida a sus hijos con su salario de maestra. Pensó en todas las cosas que el dinero extra podría hacer. 1 hora, acordó finalmente, pero solo si puedo terminar mi trabajo primero. Hiroshi sonrió, y por primera vez esa noche, fue una sonrisa genuina sin arrogancia. Te ayudaré a limpiar. Y así, el campeón mundial de karate, el maestro octavo Dan Hiroshi Takamoto, pasó los siguientes 45 minutos ayudando a Carlos Mendoza a trapear pisos, limpiar espejos y organizar equipamiento. Sus estudiantes y su camarógrafo los observaban con incredulidad. Cuando el dojo estuvo impecable, Carlos se cambió de su uniforme de conserje a un gi blanco simple que sacó de su casillero. Era viejo, lavado incontables veces, hasta que el blanco se había vuelto casi gris. Pero cuando se lo puso y ató su cinturón negro desgastado, algo cambió en él. Su postura se enderezó. Sus movimientos adquirieron una gracia fluida. El conserje desapareció y el maestro emergió. Durante la siguiente hora, Carlos le enseñó a Hiroshi, no con palabras principalmente, sino con demostración. Mostró sutilezas de técnica que Hiroshi había estado buscando durante años. Pequeños ajustes en la posición del pie que multiplicaban el poder. Mínimos cambios en el ángulo de la cadera que mejoraban el balance. Secretos de respiración que incrementaban la velocidad y la resistencia. Hiroshi absorbía cada detalle como una esponja, tomando notas mentales, haciendo preguntas, repitiendo movimientos una y otra vez hasta que Carlos asentía con aprobación. Los estudiantes del dojo observaban en silencio reverencial. Estaban presenciando un traspaso de conocimiento entre maestros, algo que no muchas personas tienen el privilegio de ver. Finalmente, cuando la hora terminó,
Hiroshi hizo otra reverencia profunda. Gracias, Sensei. Esta ha sido la lección más valiosa de mi vida. Y no solo sobre karate. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carlos. Me enseñaste sobre humildad verdadera, sobre sacrificio, sobre lo que realmente significa ser un maestro. No se trata de los trofeos o la fama o cuántos seguidores tienes en redes sociales. Se trata de quién eres cuando nadie está mirando. Se trata de mantener tu dignidad sin importar las circunstancias. Carlos sonrió. Estás aprendiendo bien. En los días siguientes, algo extraordinario sucedió. Hiroshi publicó el video completo de lo que había pasado en el dojo en su canal de YouTube. No lo editó para hacerse ver mejor. No cortó las partes donde se veía arrogante o donde Carlos lo había humillado. Lo mostró todo, incluyendo un segmento al final donde explicaba quién era Carlos Mendoza y pedía disculpas públicamente por su comportamiento. El video se volvió viral instantáneamente. En una semana había alcanzado 10 millones de vistas. 20 millones en 2 semanas. Los comentarios eran abrumadoramente positivos. Esto es lo que el mundo necesita ver. Humildad real. Lloré cuando vi a ese hombre limpiar pisos siendo una leyenda. Hiroshi, respeto absoluto por ti por admitir tu error públicamente. Carlos Mendoza es mi nuevo héroe. Pero con la viralidad vinieron también oportunidades. Varios dojos de prestigio contactaron a Carlos ofreciéndole posiciones como instructor principal. Una editorial quería que escribiera un libro. Un documentalista quería hacer una película sobre su vida. Carlos rechazó la mayoría de las ofertas, pero aceptó una posición de instructor a tiempo parcial en un dojo que trabajaba específicamente con jóvenes de bajos recursos, enseñándoles artes marciales gratuitamente. El pago no era mucho, pero le permitió reducir sus horas de conserje y pasar más tiempo con sus nietos. Hiroshi también cambió. El encuentro con Carlos había sido un punto de inflexión para él. Comenzó a usar su plataforma diferente. En lugar de solo mostrar técnicas flashy y autopromoción, comenzó a hablar sobre los valores reales de las artes marciales: humildad, respeto, servicio. Y cada mes, religiosamente, Hiroshi venía al dojo donde Carlos trabajaba y tomaba una clase privada. No para sus redes sociales, no para sus seguidores, solo para sí mismo, para continuar aprendiendo de un verdadero maestro. 6 meses después del incidente, Hiroshi organizó un evento especial, alquiló una arena grande y organizó una demostración benéfica para recaudar fondos para tratamientos médicos de familias de bajos recursos, el tipo de tratamientos que habían drenado los ahorros de Carlos décadas atrás. La atracción principal del evento era una demostración de kata por Carlos Mendoza. Sería su primera demostración pública en 30 años. Carlos estaba nervioso. Era una cosa entrenar en privado, otra cosa totalmente diferente hacer una demostración frente a miles de personas. Pero cuando subió al escenario, cuando se paró en posición de yoi, cuando respiró profundo y comenzó su kata, algo mágico sucedió. Los años se derritieron. El anciano de 62 años desapareció y en su lugar estaba el campeón que había sido. Su unsu fue absolutamente perfecto. Cada movimiento preciso, cada transición fluida, cada kime explosivo. No tenía la velocidad bruta de su juventud, pero tenía algo mejor: madurez, comprensión profunda, una conexión espiritual con el kata que solo décadas de práctica pueden dar. Cuando terminó, hubo un momento de silencio absoluto. Luego la arena completa estalló en aplausos atronadores. Personas lloraban. Maestros de artes marciales que habían venido de todo el país se pusieron de pie en ovación. Hiroshi subió al escenario con un micrófono. Damas y caballeros, acabamos de presenciar algo especial. No solo una demostración técnica de karate al más alto nivel, sino una lección sobre el espíritu indomable. Carlos Mendoza perdió todo: su esposa, sus ahorros, su carrera, pero nunca perdió su dignidad, nunca perdió su habilidad. Y más importante, nunca perdió su humanidad. Se giró hacia Carlos. Sensei, en nombre de todos nosotros, gracias. Gracias por recordarnos qué es lo que realmente importa. Carlos, con lágrimas en los ojos, solo pudo asentir. El evento recaudó suficiente dinero para pagar los tratamientos médicos de 15 familias.
Una de esas familias tenía una madre con cáncer, igual que Elena había tenido. Cuando Carlos conoció a esa familia y les dijeron que su madre iba a recibir el tratamiento que necesitaba gracias al evento, Carlos tuvo que sentarse porque las lágrimas no paraban. Esto es lo que Elena hubiera querido, le dijo a Hiroshi después, que su sufrimiento significara algo, que ayudara a otros. 2 años después, Carlos todavía limpia el dojo algunas noches por semana, no porque necesite el dinero tanto como antes, sino porque encontró paz en el trabajo simple. Dice que le da tiempo para pensar, para meditar en movimiento, pero ahora también enseña. Tiene una clase pequeña de estudiantes avanzados que vienen específicamente a aprender de él. No cobra mucho. Dice que el conocimiento no debería ser solo para los ricos. Y cada tanto, cuando está limpiando el dojo tarde en la noche, nuevos estudiantes que no saben quiénes lo ven y asumen que es solo el conserje. Carlos sonríe para sí mismo cuando pasa eso. Le recuerda que la apariencia externa nunca cuenta la historia completa. Hiroshi y Carlos se volvieron amigos cercanos. A veces, después de las clases, se sientan y toman té, hablando sobre filosofía marcial, sobre la vida, sobre lo que realmente significa ser un maestro. ¿Sabes qué es lo irónico?, le dijo Carlos a Hiroshi una de esas noches. Pasé años tratando de ser invisible como conserje, tratando de que la gente no me notara. Y ahora todos conocen mi historia. ¿Te molesta?, preguntó Hiroshi. No, respondió Carlos después de pensar, porque si mi historia puede enseñarle a una persona a no juzgar por las apariencias, a tratar a todos con dignidad sin importar su trabajo, entonces valió la pena perder el anonimato. Ahora déjame hacerte una pregunta final mientras terminamos esta increíble historia. ¿Cuántas veces has juzgado a alguien por su apariencia o su trabajo sin saber su historia? Todos lo hemos hecho. La lección de Carlos es que cada persona que conoces está luchando batallas que no puedes ver, ha vivido vidas que no puedes imaginar, tiene habilidades que nunca sospecharías. El conserje podría ser un campeón mundial, la cajera podría ser una artista brillante, el guardia de seguridad podría ser un veterano de guerra condecorado. Nunca sabes hasta que te tomas el tiempo de ver más allá de lo superficial. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar diferente sobre las personas que ves todos los días haciendo trabajos que la sociedad considera humildes, déjame saberlo en los comentarios. Comparte tus propias historias de momentos donde descubriste que alguien era mucho más de lo que parecía. Suscríbete al canal si quieres más historias que celebran la dignidad humana, que nos recuerdan que la verdadera grandeza no está en los títulos o trofeos, sino en cómo tratamos a otros y cómo mantenemos nuestro carácter, sin importar las circunstancias. Dale like si Carlos te inspiró. Comparte este video con alguien que necesite recordar que su valor no está definido por su trabajo actual, sino por quién es como persona. Y la próxima vez que veas a alguien limpiando, sirviendo o haciendo cualquier trabajo honesto, recuerda, podrías estar mirando a un maestro, a un héroe, a una leyenda. Trátalos con el respeto que merecen. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Nos vemos en la próxima. Y mientras tanto, trata a cada persona que conozcas con dignidad y respeto, porque nunca sabes quién realmente es.